Bueno, bienvenidos a Conversando, el programa en que todas las semanas hablamos de los proyectos de Puente Aranda, de lo que hace la Junta Administradora Local y de otros temas de relevancia para la ciudad y para el país. Con el edil Cyrano Cardona, quien tenemos estas conversaciones cada 8 días, pues vamos a abordar 2 temas importantes y seguro hasta 3, si nos alcanza el tiempo. La primera es la infraestructura vial. Todos los medios de comunicación en estos días han abordado el tema de la infraestructura vial porque en diferentes puntos de la ciudad, y Puente Aranda no es la excepción, pues la infraestructura vial pues está presentando algunos problemas en cuanto a huecos y baches, etcétera, etcétera, de estos temas. El otro tema que vamos a hablar es la opinión del Partido Liberal, a quien pertenece el edil, y la candidatura presidencial que se avecina. Entonces, esos serían los 2 temas, pero yo quisiera, si nos queda tiempo, hablar un poco de lo de Transmilenio, en la medida que la alcaldesa está pidiendo que parte de los recursos sociales que se habían destinado para el tema social con todo esto de la pandemia, gran parte o buena parte de esos recursos vayan a financiar el sistema de Transmilenio. Vamos a abordarlos y hablar con el edil sobre todos estos temas y regresamos. Edil, le doy la bienvenida, muy bienvenido a Conversando. Como siempre, cada semana usted nos acompaña para resolver todos estos problemas de los cuales hemos dado hoy las líneas sobre lo cual vamos a hablar. Siga, edil. Bueno, muy buena tarde a todos, la audiencia de Conversando, de Santel Radio y Televisión, a usted, Jorge, un saludo muy especial, afectuoso, a toda la familia y a sus colaboradores allá en sus labores de esta gran prensa y comunicación. Gracias, edil. Vamos a ir a una pausa y entonces empezamos a hablar de todo, la motivación de infraestructura vial que usted lideró en la JAL, sobre la cual hay una serie de puntos a tratar. Regresamos en unos segundos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, edil, vamos a retomar y hablar del tema de la infraestructura vial aquí en la localidad de Puente Aranda. Usted ha estado muy acucioso con ese tema y ha denunciado en varias oportunidades que el sistema, como se eligieron los presupuestos, pues no ha dejado como el dinero para todo este tema. Pero bueno, yo lo dejo a usted, que es el que más sabe y que ha tratado el tema, para que nos vaya contando cómo va lo de la infraestructura vial. De todos modos, sí que quiero decirle que
pues la avenida Tercera bajando después de la 50 por el lado norte, costado norte, estaba bastante deteriorada, bastante llena de baches, y ahora pues uno encuentra que se ha reparchado en gran parte de esa vía. Entonces, pues digamos que eso es lo que yo puedo aportar en lo que he visto, pero usted que ha hecho todo el recorrido y que sabe de lo que vamos a hablar, pues entonces tome la palabra y expónganos el tema. Gracias, Edil. Gracias a usted, Jorge. Sí, bueno, yo creo que aquí debemos diferenciar tres cosas. Una, la malla vial arterial, que es la malla principal de la ciudad y que intercomunica todo el sistema vial de la ciudad, y en nuestra localidad contamos con una serie de vías que son de esta característica, pues se encuentran la avenida Ciudad de Quito, la avenida 68, la avenida Primero Mayo, la autopista Sur, la calle 13, la avenida Las Américas, pero hay otras también al interior de nuestra localidad que también llenan estos requisitos. ¿Para quién? Para el IDU, que debe ser la responsable de esa malla vial. Entonces ya usted lo manifestaba, la avenida Calle Tercera, la calle Octava Sur, la avenida del Ferrocarril. Son tres vías que cruzan, dos paralelas y una horizontal, que cruzan nuestra localidad y que sirven para que mucho tráfico que hay, que viene del occidente o del oriente, del sur o del norte, se desplace por estas vías. Y entonces encontramos que estas vías, como competen al IDU, pues yo le cuento que desde hace más de 5 años he estado pendiente, porque en realidad a través de bastantes oficios he insistido como edil más de 10 sesiones sobre el tema. ¿Y por qué esto? Porque a uno la respuesta que le dan siempre es que tienen en cuenta las peticiones de la comunidad, que tienen en cuenta el estado de la vía, y siempre lo he hecho con fotografías, con video, con las peticiones mismas de la comunidad para estas vías, como son la calle Octava Sur, la avenida del Ferrocarril y la avenida Calle Tercera. Y así durante 5 años lo he llevado. Inclusive el sistema de contratación que se hace hoy en día para intervenir vías se licita, se entrega la contratación a la empresa que la va a hacer, se le hacen los estudios y diseños de las vías y comienzan a intervenirlas en un orden que dan de parte del Ejecutivo, o sea, o el director del IDU en este caso, o en las alcaldías locales del alcalde local. Entonces, en ese orden, el contrato se denomina también a monto agotable. Quiere decir que hay una cantidad de dinero, que es el presupuesto que hay para ese contrato, pero tiene una serie de vías en un orden que hasta donde llegue la plata se interviene. Entonces, usted puede tener 50 vías para intervenir, pero solo le alcanzó el dinero para 30. Entonces, en ese orden, por ejemplo, la avenida Calle Tercera siempre estuvo en unos contratos durante el año 2019 y 2017, en donde en una estaba como de 77, nunca llegó, y en el otro estaba de 11 y tampoco le alcanzó. Entonces, en ese orden de ideas, personalmente siempre me dirigí a que nos atendieran como corporación Quesjal, como ediles, insistiendo y yo convocando siempre, liderando ese tema, y nunca hemos tenido de verdad la audiencia cuando deberían tener en cuenta, y ese es un llamado que hago aquí a través de este medio, es si un edil convoca y tiene una representatividad, y por eso está en la corporación uno como edil, cuando uno convoca para hablar de un tema en ese específico, quiere decir que la comunidad está avalando también con uno y uno representa los intereses de la comunidad, y pues claro, deberían tener en cuenta, así como lo manifiestan, que los oficios, que las solicitudes, que las quejas, pues eso es una queja, es una solicitud y de miles de personas, porque uno como él está representando los intereses y la búsqueda de soluciones a la vida digna de todos las personas que viven y que recorren esos trayectos.
Uno coge la avenida Calle Tercera, la calle Octava Sur, la avenida del Ferrocarril, se encuentra con centenares de viviendas, con decenas de barrios, y uno está representando eso. Entonces, lamentablemente, estas vías que corresponden al IDU, pues el IDU lo último que hizo fue un contrato de mantenimiento de la avenida Calle Tercera. Y en ese contrato, pues lo que usted manifestaba hace un momento, están interviniéndola, están realizando, podemos decir, un mantenimiento, pero muy superficial, que esto no sé cuánto tiempo durará, no sabemos. Pero bueno, está en el momento, está alivianando un problema que había, ¿sí? Porque estaba vuelta nada la avenida Calle Tercera. Entonces ese trabajo de concretar a ver si logramos más, pues lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo porque hicimos una sesión el día 19 de julio a donde invité al IDU para que tenga en cuenta también la calle Octava Sur y la avenida del Ferrocarril, que son vías que hoy en día, cada día crece más la congestión, crece más el desplazamiento de vehículos por allí, claro, y que se va deteriorando poco a poco. Aquí vale la pena decirle a la comunidad, mire, lamentablemente uno no tiene más que hacer, sino también representar el deseo de que la comunidad supla esa necesidad, y nosotros lo que hacemos es convocar, llamar, quejarnos, insistir, exigir, y ahí estamos en eso. Entonces, lo de la calle Octava Sur y lo de la avenida del Ferrocarril, que aún no lo tienen previsto, de acuerdo a un modelo matemático que desarrollan para priorizar vías en el IDU, pues nos están diciendo que van a volver a mirar. Pues en este momento, la única respuesta que nos dio el IDU, así como que llama la atención, es que hay 1.300 millones para la localidad para unas vías, no sabemos todavía cuáles, ¿sí? Estoy esperando que me den respuesta, y hay también un dinero de parte del distrito que aprovechó de vigencias futuras, es decir, están con unos recursos de vigencias futuras de años siguientes para traerlos a este tiempo real, actual, y hay 3.500 millones. En ese orden de ideas, pues personalmente seguiré insistiendo sobre la recuperación de esas dos vías tan importantes que en realidad merecen el mantenimiento. Esa es una lucha que hay que dar. En segundo lugar, pues yo de la avenida Calle Tercera, antes de que iniciara el contrato ya tenía listo una acción popular, porque 6 años, nada de respuestas, o respuestas no llenaban, no satisfacían nada, porque no alcanzaban a intervenirla. Entonces ya teníamos lista una acción popular, y iba a empezar a recolectar las firmas suficientes, las firmas de la comunidad aledaña a la avenida Calle Tercera. Si esto, como en la avenida del Ferrocarril y la calle Octava Sur, no sucede, pues va a tocar hacerlo con estas dos vías, porque el deterioro es inminente, el deterioro está viéndose cada día paulatinamente más fuerte. Y esto se debe a que se permite y no hay unas brigadas inmediatas de solución al arreglo de huecos, que debería existir una brigada inmediata, una brigada que diera para que la pequeña fisura no se convierta en un precipicio. Entonces, en ese orden de ideas, Jorge, están las 3 vías que son principales. Ahora, hay unas vías que son locales. El plan de ordenamiento territorial, pues, mantiene dentro del plan esa norma que nos atañe, a la cual tenemos que hacer caso. Las vías locales, que son las vías interiores a los barrios, estas vías compete su mantenimiento y arreglo a los fondos de desarrollo local, es decir, a las alcaldías locales. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí viene un problema gravísimo para mi concepto al día de hoy, y es lo que usted manifestó, que yo he mantenido diciendo. El esquema de los presupuestos participativos le quitó totalmente la posibilidad de que hubieran más recursos para las vías. En los anteriores administraciones, entre el 40 y el 55% se iba para vías, para infraestructura, el 10% se iba para parques. Entonces resulta que hoy en día, ¿sabe cuánto es el porcentaje que hay durante este plan de desarrollo local para vías? El 4%
después de tener el 47% del plan de desarrollo anterior. Es decir, quiero decirle a la comunidad, en los 4 años anteriores a esta administración hubo 35.000 millones de pesos en inversión de vías locales. Hoy en día no tenemos de vías locales, sino un contrato actual de 5.000 millones y un contrato por hacerse dentro de 2 años, porque para este año no hay plata, 21, ni para el año 22. Solo para el año 23 va a haber plata de 4.000 millones. Es decir, no, después de 35.000 a bajar a 4.000, esto se dio porque los presupuestos participativos incluyeron un elemento tan importantísimo para el desarrollo de nuestra localidad y de la misma ciudad, el arreglo, mantenimiento, recuperación, intervención de vías, que no sabemos cómo la alcaldía mayor podrá solucionar esto, debido a que los presupuestos participativos no permiten que se pueda incrementar esa posibilidad. Eso está, Jorge, de verdad que es una cuestión muy difícil, es una cuestión a la cual yo mantengo quejándome, mantengo inclusive diciéndole a la administración central que qué vamos a hacer, porque aquí viene la parte de la ciudadanía. Está muy bien la participación, Jorge. ¿Quién va a decir que no participe la gente en los presupuestos participativos? Pero lo que no es conveniente es que el 50% del presupuesto local se vaya de esa manera, porque, vuelvo y repito, ni las vías, ni los parques, ni los puentes peatonales, ni el espacio público van a tener la opción de tener un buen presupuesto para intervenir, y a usted le van a decir aquí, en la localidad hay aproximadamente 78.000 hogares, y o sea, digámoslo así, que haya en viviendas algo parecido o un poquito menos. ¿Qué va a pasar con la gente que paga impuestos en la ciudad? Con la gente que paga impuesto predial aquí en la localidad, con la gente que paga impuesto del vehículo, con la gente que paga rodamiento del vehículo. Es decir, si no hay recursos para poder solucionar problema de la malla vial local durante 2, 3 años, y son ínfimos lo de dentro de 2 años, se va a deteriorar la vía. Y hoy en estos días de invierno o de lluvias que ha habido, nos encontramos cómo está en realidad la vía, y el porcentaje de la malla vial local está en aproximadamente un 60% en deterioro, a pesar de toda la inversión que se ha hecho de años atrás. Pero en este momento, en la medida que se deteriore, ¿qué va a decir la ciudadanía que lamentablemente no asiste a la participación? Porque muchos están estudiando, muchos están en sus labores cotidianas. O sea, no hay todavía la cultura de esa participación en bloque, en gran cantidad de la gente, porque la realidad hay muchos quehaceres que hacer. Entonces, a los presupuestos participativos va mucha gente, ¿sí? O mucha no, porque ¿sabe cuántos fueron? 1.200 personas, de 220.000 a 250.000 que hay en la localidad. Una pregunta, y de acuerdo a lo que usted está hablando, pero hay unos recursos de Puente Aranda, pues que uno dice que son de Puente Aranda, que fue la urgencia manifiesta. De eso se invirtieron como 1.000 y pico de millones el año pasado, y esa plata, ¿dónde quedó? Porque uno podría pensar que de esa cantidad de dinero que hay, pues podría destinarse una parte a vías, como usted dice, en el Fondo de Desarrollo Local. También la construcción de la sede de la alcaldía que estaba proyectada, también hay 32.000 millones de pesos por ahí en los bancos, y eso podría también de ahí destinarse una parte para ese tema. O yo no sé si eso se puede. Usted que trabaja en el control político, ¿eso se puede hacer? ¿O esa plata ya que era de Puente Aranda ya no la podemos contar aquí la ciudadanía en la localidad? Bueno, Jorge, mire, lo primero, lo de la urgencia manifiesta, los fondos de desarrollo local de todas las localidades, que son 20 fondos de desarrollo local, uno por localidad, es el ente
que recibe la transferencia de recursos del distrito para las localidades y que es lo que aprobamos de presupuesto nosotros para todos los proyectos a través de los programas que se aprueban, unos iniciando el plan de desarrollo para los 4 años y anualmente el presupuesto anual. Entonces, en ese orden de ideas, para el 2020, el presupuesto local era, si no recuerdo, 25.000 millones, de los cuales el Fondo de Desarrollo en el momento de la pandemia cogió 16.000 millones. La otra parte quedó, pues, porque son gastos de funcionamiento, los otros 9.000 millones. Entonces, esos 16.000 y tantos millones que se fueron para urgencia manifiesta, esos fondos de desarrollo local, pues los trasladaron para una misma bolsa, y era contratar con la Cruz Roja, en ese momento de la pandemia, en abril, ¿no es cierto?, para lograr con el programa Bogotá Solidaria en Casa, el programa de ayudas a toda la comunidad en ese momento, pero se iba sacando por partes. Se sacaron apenas 1.600 millones, o sea, el resto quedó como usted lo dice. ¿Qué pasa con ese resto? Lo que pasa es que ese resto, ya nosotros en el año 2019, en diciembre, habíamos aprobado un presupuesto, porque esos recursos son presupuesto del año 2020. Y ese presupuesto que se ha aprobado está dirigido a todos los proyectos que hay en la localidad. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que esa plata se sacó de todos esos proyectos por orden de la alcaldesa mayor, porque ella es la gerente y decide en su momento y puede hacer eso en su momento como quiera, ¿sí? Y entonces ella lo hizo, todo eso lo volvió en una bolsa por localidad. Todas las localidades contrataron en su mayoría con la Cruz Roja o hicieron el convenio, en fin, pero como no se ejecutaron sino 1.600, quedaron cerca de 15.000, pero esos 15.000 ya estaban señalados para proyectos que habíamos aprobado desde diciembre de 2019. Entonces, por ejemplo, no más el ejemplo de lo que estamos hablando. Por eso hoy en día se está ejecutando del año 2020 5.000 millones de pesos en vías, porque ese era el presupuesto que había para vías para el año 2020. O sea, de esos 16.000 menos 1.600, 5.000 ya eran de vías. Y así de esa manera, había 1.500, por ejemplo, o pongámosle, no 1.500, sino 1.000 para los proyectos de deportes y cultura, había para otros que se volvieron a reactivar. Entonces, todos esos recursos de lo que usted habla de urgencia manifiesta, eran ya proyectos a los cuales se les había sustraído para la urgencia manifiesta, pero que regresan de nuevo y se armoniza, es decir, de acuerdo a la necesidad que hay durante el año anterior, entonces se armoniza. ¿Con qué? Con el plan de desarrollo del distrito y el plan de desarrollo local para, por ejemplo, ahí hay parte de recursos que se dieron para a los empresarios, a los de la ayuda a la nómina, están los proyectos de educación, están los de ayudas técnicas a personas con discapacidad. Entonces, todo ese dinero era del 2020 y se ejecutó en el 2020 y durante este año con los proyectos que ya estaban señalados. Ahora, lo otro que usted toca es el recurso que hay de la construcción o ampliación de la alcaldía. Uno, hay en eso, como está definido que no se va a hacer, y de eso hablé la anterior semana, hay 6.000 millones de pesos que ha dado la alcaldía del fondo directamente, que esos son verdaderamente de la localidad, y esos ojalá los reintegraran inmediatamente. Y hay 25.000 millones que fue los que sacó el distrito para la obra, pero que pues nosotros asimilamos que pertenecen a la localidad porque fueron para la localidad, para una obra que ya no se va a hacer, pero esos recursos salieron directamente de la Secretaría de Hacienda, de la Tesorería del Distrito, de recursos del distrito. Pero lo que nosotros estamos pidiendo es que ojalá esos recursos nos los avengan a la localidad para realizar una serie de proyectos que son necesarios. Entonces, hay 6.000, vuelvo y repito, que son verdaderamente de la localidad.
los otros 25.000 del distrito nivel central. La alcaldesa mayor en Milenta, el día 11 de febrero que fue el Consejo de Gobierno, manifestó que esa plata venía para la localidad. Personalmente, he hecho los debates sobre el tema de presupuestos participativos, al CONFIS, he escrito bastantes oficios, he llamado la atención para que por favor, si no van a hacer la obra, devuelvan, reintegren y nos hagan llegar todo ese recurso. He hecho propuestas de inversión, he hecho la mayor cantidad de sobre el tema, porque tengo muy claro eso, y como él lo he mantenido claro, y he hecho los debates sobre el tema. Entonces, la esperanza es que nos reintegren los 6.000 millones, nos alleguen los 25.000 y tengamos un dinero suficiente para hacer varios proyectos que sirvan. Yo, por ejemplo, he dicho, se necesitan computadores para los niños, la pandemia demostró, hagamos un gran esfuerzo y démosle a muchos niños en el sector educativo. ¿Sí? Se requiere lo de las vías, lo de los parques. Aquí tenemos 268 parques y vaya, mire cómo están. Muchos parques están abandonados, en mal estado, la gente no se apropia de ellos, las vías igual en constante deterioro, no tenemos dinero para las vías. Entonces aspiramos a que ojalá esos recursos nos los alleguen y se pueda presentar. ¿Quiénes definen eso? Jorge, la propuesta que uno hace como edil, ojalá la tuvieran en cuenta, eso es lo que pedimos. Sin embargo, ¿quiénes definen la línea de inversión? El CONFIS, y el CONFIS es el secretario de Gobierno, la alcaldesa mayor, el secretario de Hacienda, el secretario de Planeación, y ellos definen en qué se va a invertir. Nosotros lo único que hacemos es estudiar el tema y aprobarlo. Entonces, personalmente sí he sugerido varios proyectos que ojalá les sirvan a la localidad y que se requieren en este momento porque los recursos de los presupuestos participativos disminuyen mucho inversión en proyectos que han sido bandera de la localidad. Edil, pero entonces, en resumen, la malla vial, ¿qué logró sacar usted en claro con esta reunión que tuvo y el planteamiento que le vamos a dar en este momento a la comunidad sobre la malla vial? A ver, lo primero, Jorge, es que pues el IDU ya dijo que hay 1.600 millones en estas primeras para una intervención de unas vías del orden de por donde se desplaza el CID. Sí, entonces estoy esperando que lleguen. Yo volví a escribirles para que me dijeran qué vías ya tienen definidas. Segundo, hay 3.500 millones para también otra serie de vías a intervenir también en la localidad del presupuesto, este es presupuesto de vigencias futuras. Y estoy solicitando que ojalá pudieran tenernos en cuenta en una mesa de trabajo para con la comunidad mirar a ver si se puede. Aunque son cosas que uno nota que no nos tienen en cuenta, sino que se las llevan y de pronto definen allá. Y las ideas de uno pueden haber estado ahí. Y bienvenidas sean. Y tercero, que yo le hago el llamado a la comunidad, yo llamo la atención de todas las juntas comunales en este momento para que por favor nos reunamos y revisemos en realidad hasta dónde el 50% de los presupuestos participativos son de beneficio en un tema como este, en un tema tan candente que en realidad requiere inversión. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a la inversión? Entonces, ahí está que toca llamar a la comunidad en general para hacerle una solicitud expresa a la alcaldía mayor y a la alcaldía mayor para que revise o diga cómo va a ser. Ahora, la otra propuesta es, ya el presidente de la República sancionó la modificación al Estatuto Orgánico para Bogotá y en uno de los artículos modificando el del Estatuto Orgánico que otorga el 10% de los ingresos corrientes para las localidades, ya quedó ese artículo reformado donde queda el 12%. ¿Qué significa?
O sea, un 2% del presupuesto distrital va a pasar a las localidades más. O sea, venía el 10, ahora es el 12. Quiere decir que ese 2% que se aumenta, se incrementa, va a ayudar mucho a las localidades, al interior de las localidades. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, podría estar en un orden de 4.000 a 5.000 millones para la localidad el próximo año, el presupuesto en mayor proporción. Entonces, inclusive también he sugerido que ese 2% entonces no se toque dentro de los presupuestos participativos, sino que se deje en infraestructura, que tanta necesidad va a haber. Entonces, usted tendría para el año entrante la posibilidad de contar con 5 a 6 mil millones de pesos, que al menos alivia un poco esta dificultad que tenemos. Este es otro punto, o sea, ahí le estoy diciendo ya 4 puntos sobre los cuales seguiré al frente trabajándolo, llamando la atención de la comunidad y buscando que ojalá promovamos esto para que la gente, pues le digamos a la alcaldesa mayor, mire, los presupuestos participativos son muy buenos, pero el común de la gente no asiste, el común de la gente no llega a las reuniones, y el común de la gente cuando sale de su casa y ve el andén, la vía mal, el puente peatonal mal, lo único que hace es, yo pago impuestos y aquí no me los devuelven en nada, ¿sí? Entonces, la alcaldesa, yo la he escuchado, es que había que calmar el hambre, el estómago, pero resulta que a nivel de Bogotá, se ha aumentado el presupuesto para vías, para intervención de vías, pero en la localidad no lo quitaron todo. Esa es la, para que se analice y sopese lo que está sucediendo hoy en día, Jorge. Bueno, Edil, muchas gracias. Quedamos atentos a todos estos puntos de la malla vial. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de política, vamos a hablar de la candidatura presidencial que el Partido Liberal que usted representa, desde su punto de vista, cómo va a ser ese tema para lo que se avecina en las elecciones próximas. Regresamos en unos segundos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Edil, regresamos para hablar del tema de las próximas elecciones. Ya estamos a puertas de empezar con toda la campaña política y pues es bueno entender desde su punto de vista, y usted que representa el Partido Liberal, cómo va a ser y cuál es esa visión. Tenemos claro que para las elecciones de hace 4 años, perdón, de la presidencia actual que está, se hizo una coalición en la cual el partido que usted representa se unió con todos los demás partidos para elegir al presidente Duque, que actualmente se encuentra en la presidencia.
¿Cuál es la visión actual del partido y ustedes qué piensan hacer? Sí, Jorge, primero pues el Partido Liberal es un partido de la base popular, hay que decírselo a la gente y ojalá la gente en ese sentido se ilustrara, le diera la lectura del origen del liberalismo, de la filosofía, de la doctrina del Partido Liberal, que lucha por la igualdad, porque los principios sean tenidos en cuenta en materia del respeto al semejante, pero también que haya el libre mercado, que el Estado pues respete al ciudadano como tal, respete la libertad, la propiedad privada, ¿sí? Dentro del orden, dentro de esa igualdad que debe existir, y no ni un Estado que todo lo coja, ni tampoco un capitalismo salvaje como el que se vive. Es un partido que propende por la igualdad en la sociedad. Es un partido que trata de buscar las mejores condiciones del trabajador. Es un partido que ha luchado por la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, la verdad que lamentablemente hay algo bien importante cuando hubo hombres muy importantes dentro del liberalismo que lucharon en eso desde el siglo XIX, y hubo durante los 1900 hombres destacados que lucharon con el Partido Liberal y a sacar avante muchas cosas para los trabajadores, la clase media, en fin. Sin embargo, lo que dijo alguna vez Gaitán, la plutocracia liberal conservadora, que logró vincularse unos pues dentro del Partido Conservador, otros dentro del Partido Liberal, y han asumido casi que las riendas de ambos partidos, y la base popular pues nos dejaron a un lado. No hay democracia dentro de los mismos partidos, se falló en eso, se empezó a perder la capacidad de verdad de que al pueblo se defienda, de que los intereses de las comunidades sean tenidos en cuenta, sino que se convirtió en una cuestión de apellidos, de familias, e inclusive el Partido Liberal llega hasta el punto de que muchos han salido de allí, no porque sean no porque sean aquí que representan a la voluntad popular, sino por intereses más personales, y entonces de allí sale el uno y crea un partido como Cambio Radical, sale el otro y se va por la U, sale el otro y hoy en día también están en Centro Democrático, pero con unos intereses más personalistas, y eso es una realidad que no hay que desconocer, y otra buena cantidad pues ha quedado dentro del Partido Liberal, pero hay una base del partido que también ha tenido que sostenerse ahí dentro de toda esa hegemonía que han mantenido dirigentes liberales, para ver si logran volver otra vez a retomar esas banderas liberales que no se ven muy cerca y también han tenido que ir saliendo hoy en día. Entonces, el Partido Liberal ha dado mucha gente que lucha por esos principios liberales, pero que lamentablemente ha podido más el linaje, el apellido, el recurso, que la verdadera vocación liberal. Y nosotros, los liberales de la base, pues, y que somos elegidos por el voto popular, la gente le vota a uno porque creen en que nosotros, la base más, la parte más de la base, que somos los ediles, la gente le vota a uno por liberal, pero también le vota mucha gente por la cercanía en su barrio, en su conjunto, en su sector. Pero los principios que uno mantiene sí son verdaderamente liberales, y de tocar puertas, y de gestionar, y de buscar igualdad entre todos, y de buscar que haya equidad. Eso lo hacemos desde la base.
Sin embargo, la ley también le impone a uno unas condiciones, Jorge, en donde si yo estoy en desacuerdo con las directrices que dan, resulta que no puedo asumir unas posiciones más personales o de base popular, porque puedo ser en un momento determinado suspendido, sancionado, en fin. Entonces casi que es una obligatoriedad, es dictatorial que uno no pueda también asumir ciertas posiciones. Muy difícilmente puede uno, lo que estoy diciendo hoy, lo digo con todo el derecho que me asiste a criticar, porque tengo la opción de criticar, y el partido pues ha tenido una dirección que uno no sabe para dónde coge. Un día critican al presidente de la República, al otro día están de manteles, y uno dice, pero ¿esto qué es? Nosotros los liberales de la base tenemos una posición hoy en día, y es que no estamos con un gobierno tan nefasto como el actual. El gobierno nacional es nefasto. Nosotros no podemos concurrir a la opresión. Nosotros somos enemigos de dictaduras que aparentan democracia. Entonces, la verdad que, pero otra cosa pueden decir las directivas del partido. Entonces uno no sabe hacia dónde vamos. La verdad, el llamado que hago es a que nosotros, los de la base liberal, pues creo, y desde mi punto de vista, no vamos primero que todo a atender un llamado hacia una derecha que en realidad ha gobernado el país desde todo el tiempo, y hay mucha desigualdad. Y la gente actúa a veces por temor, Jorge. El trabajador de una empresa, cuando el propietario le dice es que nos corremos riesgos si se vota por este otro, ese trabajador con temor, pues se ajusta a lo que le dice el empresario, y por eso no se llega a un cambio que se requiere de llegar con gente que sea más demócrata, con gente que tenga justicia social, en realidad que cambie esto, porque es que la riqueza está en muy pocas manos. Un gobierno que no atiende el proceso de paz. Hoy en día, lo que decíamos en la anterior ocasión, más de 240,000 hectáreas de siembra de coca. ¿Cómo es posible? ¿A dónde está la autoridad para haber prevenido esto? Y entonces, ¿en qué estamos? De tal manera que el Partido Liberal necesita volver a retomar banderas de justicia social, banderas en defensa del pueblo, banderas en defensa de la mujer, de los jóvenes. Hoy en día todo el mundo va a defender a los jóvenes, Jorge. Entonces, la verdad que uno queda la derecha defendiendo a los jóvenes, la izquierda ultranza también defendiendo a los jóvenes, el centro defendiendo a los jóvenes. Aquí se necesita personas coherentes que en realidad piensen en que hay que ser sensato. ¿Y qué es sensatez? Que entendamos de los unos y de los otros y lleguemos con posibilidad de acuerdos a que hay que gobernar distribuyendo mejor las cosas. Pero la riqueza. Yo le quiero hacer una pregunta, pues como para participar dentro de lo que usted está contándonos. El país está polarizado, el centro pues está Fajardo, Claudia, etcétera, por un lado. Por otro lado, digamos, está Gustavo Petro con Colombia Humana, el pacto histórico que están organizando en este momento, y donde hay algunos liberales incluidos ahí en ese pacto histórico, porque hay parte del liberalismo ahí incluido. Y está, digamos, el centro democrático y la derecha aglutinando varios partidos con el candidato que vayan a lanzar ellos después de que el doctor Duque deje la presidencia. Digamos que ya son las tres grandes corrientes, sin contar que hay como 30 candidatos a la presidencia en este momento que se han lanzado, algunos por firmas y etcétera. De esos tres candidatos o de esos candidatos que hay, el Partido Liberal, ¿a quién va a apoyar? ¿Hacia dónde se va a ir
teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, que hay varias fracciones en los diferentes tendencias que hay en este momento en el país. ¿Usted qué cree y qué ve de eso? Bueno, Jorge, sí. Primero, sí hay tres fuerzas, de derecha, izquierda y centro. Eso ya es innegable y ya tiene el reconocimiento del común de la gente. Segundo, hay una derecha que la conforma el Centro Democrático, Cambio Radical, la U, Partido Conservador, los partidos cristianos. Esa es una derecha que gobierna hoy en día y que la gente debe entender cómo está el país. Hay una izquierda más radical, que usted mismo lo dice, con Petro, a donde han llegado ya liberales, muy bien, a donde llegaron personas de la U, en donde hay parte del Polo, en donde hay representantes de sectores sociales, bien importante. Y hay un centro que está, en el Partido Verde, y en donde supuestamente está más cerca del liberalismo. Pero allí en este centro también está gente del nuevo liberalismo, que yo no sé si al fin les van a dar la personería jurídica, recuperarla, donde están los Galán, está el anterior ministro del Interior, Cristo, que también estuvo siempre en el Partido Liberal, está también Dignidad, ¿sí? ¿Cómo es? Con el doctor Robledo. Entonces, ahí tenemos el Partido Liberal, creo yo, es mi posición, y voy hacia en ese sentido, es que está más al centro y que se espera, y lo que se ha vislumbrado es tener un candidato, y hay un candidato que ha venido de la parte universitaria, de la academia, que pues le están rogando, o sea, y pues yo no le rogo a nadie, pero le están rogando al doctor Alejandro Gaviria que coloque su nombre. Este candidato pues tiene muy buenas cosas, es distinguido y podría ser una parte importante dentro de este centro. Entonces, el Partido Liberal, creo, Jorge, que puede ir por ese camino. Gaviria ha hablado con Petro, ha hablado con Robledo, lo que no sé si ha hablado con la derecha, pero lo que sí sé es que ha hablado con estas dos, con la corriente centro y con la corriente de izquierda, señalada de izquierda. Estas dos corrientes, ojalá estas dos corrientes se unieran el día de mañana o después de una elección, de no quedar alguna de las dos, ¿no? Se pudieran unir, porque yo lo único que, desde el punto de vista mío personal, esto merece un cambio, merece un cambio dentro de lo que yo siempre digo, la sensatez. No un cambio radical, pero sí un cambio que merece que haya mejor distribución, que haya mejor atención, que la salud en realidad sea efectiva para que atiendan a toda la población, que la gente no tenga que salir a pensionarse de pronto dentro de unos años a los 80 años, o sea, no se pensionó nunca, y que cuando salga, de verdad, tenga los recursos suficientes como para el libre descanso, ¿sí? Todo eso, que lo que hoy en día el gobierno ha tenido que asumir por obligación, no porque les haya nacido. A este gobierno no le ha nacido nada de eso, de la matrícula cero. Eso ahorita empiezan a decir que aprobaron ellos y toda esa cuestión, o que dieran la renta básica. Tampoco les ha nacido. O sea, un gobierno que le ha tocado por obligación, dadas las circunstancias de lo que viene sucediendo en todas las ciudades, pero por obligación. O ahora, por ejemplo, lo de la cannabis, que pues es algo importante, lo de la cannabis. Lo de poder salir a comercializar esto es bien importante, Jorge, porque esto
puede darle unos miles de millones de pesos de ingresos al país. Pero eso no fue porque lo quisieran ellos, eso es porque viene un proceso de voluntad de progresistas en el Congreso que lo han presentado. Entonces, pero en eso se van a empezar a buscar a elevar su opinión cuando están muy abajo en opinión, porque la gente debe ser consciente que sí ha manejado mal el país. Entonces, yo creo que el liberalismo puede tender hacia ese centro, que el centro y la izquierda muy fácilmente ante cualquier situación tratan los medios de comunicación ricos de este país al servicio de esa derecha, de generar animadversión entre el centro y la izquierda por los hechos que han sucedido en estos últimos días. Y eso la gente debe tener en cuenta que no nos conviene. O sea, eso es como cuando salga, por ejemplo, en el centro o en la izquierda, los precandidatos que hay presidenciales, y entonces yo me ponga a hablar mal del precandidato dentro del centro, dentro de la izquierda. Por ejemplo, precandidato Robledo, precandidato Fajardo, precandidato Gaviria, Alejandro, y entonces yo como soy liberal voy a hablar mal de Fajardo, voy a hablar mal de Robledo. Eso genera entre el común de la gente animadversión y genera rechazo, y el día de mañana por rabia mucha gente vota por otro. Hay que tener cultura en eso, hay que entender que no debemos pensar en la persona sino en el programa, y eso es bien necesario. O lo mismo, entonces ahí es donde tenemos que entrar a tener conciencia de qué es lo que nos sirve a los colombianos, cuál es el interés que tenemos para mejorar y cómo se presenta un buen programa para la comunidad en general que atienda el llamado y de verdad logre solucionar problemas. Ok, Edil. Pues yo lo que le logro entender es que desde su visión el Partido Liberal va a estar con el centro, digamos el Partido Verde o el candidato que saquen en esa coalición que ustedes hagan, pero que en el momento de alguna elección y pueden llegar a algún acuerdo de tal manera que se unan con la oposición para hacer un cambio de gobierno diferente al que tenemos en este momento. Eso creo que fue lo que le entendí. Y que pues manejar las cosas de una manera, digamos, clara, pero sin agravios, para que no hayan esos distanciamientos que después no logre haber unión entre esas dos fuerzas. Eso es lo que yo le entiendo, Edil, ¿sí? Sí, claro, Jorge, así es mi posición, mi concepto, lo que pienso, y hago el análisis y toda la cuestión, pero las directivas pueden pensar otra cosa. Sin embargo, es lo que yo pienso y pregono y le digo a la gente con toda la libertad del caso, porque puesto que a uno no le pueden cercenar ese derecho a pensar y a opinar. Sí, Edil. Bueno, hemos terminado el programa, se nos quedó un poquito lo del metro, lo del Transmilenio, que yo quería que tocáramos algo, pero el tiempo se nos agotó. Pero seguramente en el próximo programa lo podemos mirar. Le agradezco mucho, pues ya vamos a ir a una pausa para hacer una despedida cortica del programa. Ya regresamos en unos segundos.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Edil, hemos terminado el programa. Le agradecemos mucho su participación sobre la malla vial, que nos quedó claro, y sobre la posición política suya y del Partido Liberal sobre las próximas elecciones. Seguramente en otros programas tendremos otros candidatos que nos van a contar su posición política de cada uno, a ver cómo se va liderando todo este panorama político hacia las candidaturas presidenciales que van a ejercer después la primera magistratura del país. Gracias, Edil, y pues lo dejo para que se despida. Bueno, muchas gracias a todos, la audiencia de Conversando, Santel Radio Televisión. Jorge, felicidades, cuidándonos, porque ahí continuamos en lo mismo, y a todo su equipo de trabajo. Bueno, Edil, muchas gracias a usted y nos vemos en 8 días. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.